Un mes cumple el cese de actividades de cerca de 600 pilotos de la división colombiana de la aerolínea Avianca, un paro que le ha costado cerca de 2,5 millones de dólares diarios en pérdidas y miles de pasajeros afectados en diferentes aeropuertos. Gracias a la incorporación de pilotos extranjeros y al alquiler de aviones con tripulaciones propias, la aerolínea consiguió hoy operar por primera vez en un mes al 100% de sus vuelos y movilizar a todos los pasajeros durante la jornada. Saludamos en el estudio a José Stalin Rojas, él es director del Observatorio de Logística y de Movilidad de la Universidad Nacional de Colombia. Señor Rojas, gracias por estar con nosotros en France 24. Y para nuestros televidentes que están en varios países de América Latina, ¿cuál es el origen de esta huelga de esta aerolínea en su división en Colombia? Sí, hay que entender, digamos, que las discusiones laborales, que a veces son normales en muchas empresas, tienen unas características en Avianca, y esas características son tres, básicamente. Unas discusiones sobre salarios, que hay diferenciales entre los salarios de, como Avianca es un holding, entonces unos salarios que están pagados en unas partes, en los países donde él opera, y los salarios aquí en Colombia. Hay unas diferencias de salarios de cerca del 20%. Otras diferencias están sobre la programación y la exposición de horas que tienen los pilotos. Ellos se quejan justamente de que el tiempo disponible de ellos ojalá se recortara y ojalá existieran unos días de compensación también. Y por supuesto hay otras diferencias sobre los auxilios. Para poder operar los pilotos, pues necesitan unos accesos a internet, sí, y necesitan unos subsidios. Entonces, las principales, el foco está en los salarios, en la programación en tiempos y los auxilios y subsidios. Que esos son reclamos normales que puede hacer cualquier empleado de cualquier tipo de empresa en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿por qué esta huelga fue declarada ilegal en Colombia cuando vemos a otras aerolíneas mucho más grandes, con operaciones mucho más complicadas, que tienen este mismo tipo de huelgas y no hay ningún problema con declararla fuera de la ley? Sí, las discusiones iban dentro de los estándares normales e internacionales, solo que ahí se le colocó un condimento que perturbó todas las discusiones en ese sentido, y fue la calificación del transporte como un servicio esencial. Esto quiere decir básicamente de que no se podría parar el servicio. O sea, las huelgas a veces van orientadas a que se desarrollen las discusiones y eventualmente a unos paros. Cuando se declara como servicio esencial, no pueden parar. Las definiciones de servicio esencial es que estos servicios, como la salud, son vitales, son orientados a la seguridad o tienen efectos para la vida humana como tal. Pero entonces aquí esa parte fue la que rebosó la copa y donde se distorsionaron y se salió de madre todas estas discusiones. Y por eso la estamos viendo, esta huelga, en una instancia que ahora tiene que entrar un tribunal a decidir si está a favor o no de una de las dos partes. Esta huelga de pronto trasciende un poco más allá y deja en evidencia tal vez unas condiciones laborales en Colombia muy difíciles, con salarios muy bajos, poco competitivos si se compara con el resto de la región, no solamente a los pilotos, y que las empresas no respetan la ley. Tal vez ese es el trasfondo de esta huelga y que el gobierno no quiere que eso quede en evidencia porque está aplicando para entrar a la OCDE. Sí, hay unos estándares internacionales de salarios, de seguridad, que las empresas en Colombia tienen que cumplirlo si queremos entrar a la OCDE. Hay una argumentación fuerte por parte de los pilotos y eso es cierto. Sin embargo, también vale la pena mencionar de que Avianca ha salido de una crisis y tiene unas finanzas y ha tratado justamente de recobrar sus finanzas. Ese equilibrio entre los intereses de la empresa versus los intereses de los trabajadores es legítimo para ambas partes y para eso está justamente el diálogo entre ellas. Solo que desafortunadamente ya se pasó a otras instancias y se perdió el control entre ellos. Señor Rojas, muchas gracias por estar con nosotros en France 24, por ponernos en contexto y explicarnos qué es lo que sucede con esta huelga de pilotos que afecta a la división colombiana de la aerolínea Avianca.